Una bendecida noche, pueblo del Señor y amigos que nos permiten entrar al seno de su hogar a través de este medio. Damos gracias al Padre por la oportunidad que nos da nuevamente de poder compartir la palabra del Señor. Reciba un cordial saludo y fuerzas nuevas para seguir adelante caminando en este glorioso y bendito evangelio. Esta noche le invito para que preparemos nuestro corazón para recibir la semilla que es la palabra del Señor. Esa palabra que sale de la boca del Señor, esa palabra que nos alimenta, esa palabra que es pan de vida, esa palabra que nos limpia, esa palabra que nos exhorta cada día. Y quiero invitarlo para que juntamente con su familia preparemos nuestro corazón para el consejo de la palabra esta noche. Quiero meditar en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra del Señor: ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Estoy leyendo la versión Las Américas. En una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Esta noche le he puesto como título al mensaje: los vasos de honra. Los vasos de honra. Porque cuando el apóstol Pablo está hablando de una casa grande, vamos a hablar del cosmos. Vamos a hablar de las creaciones que Dios está haciendo, ha hecho y seguirá haciendo. Porque nuestro Dios es un Dios creativo. Entonces hay muchas creaciones. Pero dentro de esas creaciones hay vasos, unos para usos honrosos y otros para usos de deshonra. Por ejemplo, si lo queremos ver a nivel macro, a nivel cosmos, podemos ver que Luzbel fue creado como un ángel, el ángel de la mañana, como un ser, un querubín, pero el querubín era el ángel de la mañana, conocido como el querubín, protector de Dios, de los secretos de Dios. Sin embargo, fue hecho como un vaso de honra. Sin embargo, más adelante, Luzbel se aparta y se rebela en contra de su creador, se rebela en contra de Dios. Y entonces ahora es un vaso para usos de deshonra, para usos deshonrosos. Entonces, ¿qué tan importante que tengamos claro eso en nuestro corazón? Somos todos un vaso. Ahora somos para vasos de honra o podemos ser vasos de deshonra. En esa casa grande hay vasos de oro, de plata, pero también dice la palabra de madera y de barro. Y entonces vemos, por ejemplo, a nivel tierra, otro ejemplo. Por ejemplo, vemos a uno de los apóstoles que estuvo con Jesús, llamado Judas. ¿Sí? Judas tenía un llamamiento genuino porque el Señor Jesucristo lo llamó. El Señor Jesucristo, dice la palabra, que sopló en ellos espíritu. El Señor lo llama para que sea su discípulo y más adelante se le conoce como el apóstol Judas. Pero Judas se torció. Y entonces fue un vaso para usos de deshonra. Entonces podemos ver que en este caminar le tenemos que pedir al Señor sabiduría para que seamos vasos para usos honrosos. Y entonces, cuando nosotros vemos en Romanos capítulo 9, versículo 19, Romanos 9, 19, dice la palabra: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿O dirá el vaso de barro al que lo labró: ¿por qué me has hecho tal? ¿Por qué
me has hecho tal? O sea que el apóstol Pablo está diciendo que todos los humanos, todos los seres humanos, somos vasos de barro. O sea, el apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia, nos está enseñando que los hombres somos vasos de barro. O sea, hay vasos de oro, hay vasos de plata, hay vasos de madera y hay vasos de barro. Lo importante es para qué se utiliza ese vaso. Si te utilizan para usos honrosos o lo utilizan para usos de deshonra. Y Pablo lo dice en Romanos 9:19. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O dirá el vaso de barro. Pónganle atención a eso. El vaso de barro al que lo labró. ¿Por qué me has hecho tal? Entonces el apóstol Pablo nos está enseñando que los humanos somos vasos de barro. Pero hay otro precioso versículo, y mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7, la Biblia a las Américas. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. El apóstol Pablo está diciendo, tenemos un extraordinario tesoro. ¿Dónde? Adentro. En vasos de barro hay un tesoro escondido. ¿Y quién es ese tesoro escondido? Es el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Óigalo bien, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, que se le conoce como el Paracleto de Dios. ¿Qué es el Paracleto? Recordemos que el arca del pacto tenía en cada esquina una argolla. Eran 4 argollas que tenía el arca del pacto. Pero dentro de esas argollas estaba una vara, ¿sí?, que cruzaba las 2 argollas del lado izquierdo y otra vara que cruzaba esas argollas del lado derecho. Cuando los sacerdotes tomaban el arca del pacto no podía ir en carruajes, sino que el arca del pacto tenía que ser llevada en hombros de los sacerdotes. Y esa arca del pacto, ¿sí?, representa a la iglesia en este tiempo final. Entonces, la iglesia está siendo sustentada y sostenida por una vara que representa el Espíritu de Cristo y por otra vara que representa el Espíritu Santo, que se le conoce como el Paracleto de Dios. Entonces, ahora nosotros como iglesia estamos siendo sustentados y sostenidos con el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo. Y lo más hermoso es que esa arca del pacto era de madera de acacia. Y una de las características de la madera de acacia es que es una madera que se da únicamente en el desierto, pero es dura de trabajar. Pero cuando ya estaba el arca del pacto de madera, Moisés recibe la instrucción: ahora la vas a cubrir con oro. Toda esa madera va a ser cubierta de oro por dentro y por fuera. El arca del pacto, que es de madera, va a ser cubierta de oro. La madera representa la humanidad, nuestro humanismo, la humanidad, que somos hombres. Pero lo hermoso y precioso es que somos recubiertos de oro, que representa la divinidad de Dios. Recubiertos de oro. Entonces, esa arca del pacto representa la iglesia, que es ciertamente una iglesia de humanos, de hombres, de mujeres, con defectos, pero está recubierta por la divinidad de Dios, por lo divino del Señor. Entonces, ahora el apóstol Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, qué hermoso es entender y comprender a la luz de la palabra que somos un vaso. Ahora tú vas a definir, porque eso lo defines tú. Si vas a ser un vaso para usos honrosos o vas a ser un vaso para usos deshonrosos. Yo me pongo a pensar por un momento y a meditar en mi corazón. Si Luzbel, siendo el querubín protector, siendo un querubín que cuando Dios lo creó, hubo fiesta, hubo alabanza en el cielo. Él conocía los secretos de Dios.
y se rebeló en contra de Dios. Entonces pasó de ser un vaso de usos honrosos a un vaso de usos deshonrosos. ¿Qué será de ti y de mí, hermanos? Por eso tenemos que pedirle al Señor que eso es el temor de Jehová, los 7 espíritus de Dios, Isaías 11:2, nos ministre el espíritu de Jehová, el espíritu de temor, el espíritu de sabiduría, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento, nos ministre para poder caminar en esta tierra agradándole al Señor, porque nadie está exento que se pueda desviar, que se pueda salir de los caminos del Señor. Y entonces, que no nos vaya a pasar lo que le pasó a Sansón, que era un hombre llamado juez de Israel, predestinado desde antes de la fundación del mundo para que viniese a cumplir un propósito celestial en esta tierra. Dios lo había levantado como libertador, como juez de Israel, para que Sansón peleara contra los filisteos, los enemigos de Israel. Pero Sansón se desvía, porque Sansón desvió su corazón del Señor. Y entonces Sansón se convierte en el hazmerreír de un pueblo enemigo de Israel. Se desvió de su propósito, dejó tirado su llamado, dejó tirado su ministerio, porque él creyó que lo que estaba haciendo era agradable delante del Señor. Hermano, el Señor guarde tu vida y el Señor guarde mi vida, creyendo que lo que estamos haciendo muchas veces puede ser agradable delante de los ojos del Señor, sin saber que el Espíritu de Dios quizá ya se apartó de nosotros. Y es una palabra dura quizá esta noche la que te estoy diciendo, pero tenemos que tener cuidado. Hermanos amados, tú y yo tenemos que tener cuidado para no estar en nuestra propia opinión, sino decirle: Señor, ¿lo que yo voy a hacer es agradable delante de tus ojos? ¿O lo que yo voy a hacer no es agradable delante de tus ojos? Y que sea el Espíritu que te guíe a ti y que me guíe a mí, para que no nos pase lo de Sansón, que creyendo que el Espíritu de Dios está en nosotros, y quizá el Espíritu de Dios ya se apartó de nosotros y ni cuenta nos dimos. Entonces es importante que tú y yo le pidamos al Señor examinar nuestro vaso. Y entonces le tenemos que pedir al Señor ojos internos para examinar nuestras áreas, nuestro pensamiento, nuestro corazón, y decirle: Señor, mira delante de mí, delante de ti, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, tú la conoces, escudriña mi corazón y límpiame. Y eso fue lo que Jesús le dijo a aquellos hombres religiosos. Lucas 11:39. Resulta que ustedes, los fariseos, les dijo el Señor, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro ustedes están llenos de codicia y de maldad. ¿Qué significa eso? Que muchas veces cuando tú y yo dejamos de tener una relación y nos convertimos en religiosos, solamente nos interesa las apariencias, ser un vaso de apariencia. Delante de los hombres quedar bien, aunque estemos mal delante de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Saúl, que Saúl quería quedar bien delante del pueblo, pero delante de Dios había quedado muy mal. Ojalá que tú y yo no seamos vasos de apariencia, sino que seamos vasos y que le digamos al Espíritu Santo: limpia mi vaso, limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia mi caminar, limpia mi boca, limpia mis ojos, limpia mis oídos, límpiame por dentro y también por fuera. Porque Jesús, viendo a los fariseos y conociendo el corazón de los fariseos, les dice: ustedes solo limpian el plato, limpian el vaso por fuera, pero no lo limpian por dentro. Y por dentro están llenos de codicia y llenos de maldad. Hermano que me escuchas esta noche, amigo que me escuchas esta noche, ¿cuándo fue la última vez que tú te ministraste delante del siervo de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú metiste tu mano al seno y sacaste esa lepra? Sacaste todo aquello que no le agrada al Señor. El Señor conoce tu vida y conoce mi vida. El Señor conoce tus pensamientos y conoce mis pensamientos. El Señor conoce tu caminar y conoce mi caminar. El Señor conoce tu levantar, tu acostar, tu sentar.
Él sabe lo que tú piensas. Él sabe la intención de tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que tú sacaste todo aquello que no le agrada al Señor? Todo aquello que está deteniendo que el propósito del Señor se cumpla en tu vida. Entonces, esta es una noche para meditar y decirle: Señor, limpia mi vaso. Límpialo primeramente por dentro. El trabajo del Espíritu Santo es por dentro, hacia afuera. El trabajo del Espíritu Santo empieza a trabajar internamente para luego trabajar externamente. No vivamos de apariencias. Dios no lo podemos engañar. A Dios nadie lo puede burlar. Dios jamás será burlado. No vivamos de apariencias, sino que ¿sabes qué ama Dios? La verdad en lo íntimo. Eso es lo que ama Dios. La verdad en lo íntimo. Entonces, ¿por qué no venir con corazones sinceros delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vaso. Señor, limpia mi vaso por dentro. Y si tú y yo dejamos, el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en tu vida y en mi vida. Y el Espíritu Santo nos va a meter en un proceso hermoso que, por supuesto, va a causar dolor a esta carne. Va a causar dolor a esta alma. Pero es un proceso de purificación, de limpieza, para que tú como vaso estés limpio y yo esté limpio. Y te vuelvo a leer 2 de Timoteo 2:20 y 21, la Biblia de las Américas. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro, de plata, de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, es lo que dice en el versículo 2:19, 2:18, 2:17, será un vaso para honra. Entonces, ¿cuál es la clave? Limpiarnos. ¿Cuál es la clave? Ministrarnos. ¿Cuál es la clave? Que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y nos limpie y quite toda contaminación de mente, de alma, toda contaminación en nuestra boca, en nuestros ojos, en nuestros oídos, y nos limpie de todas aquellas cosas que no le agradan al Señor. Santificado, apartado y útil para el Señor. Hermano, de verdad, yo quiero eso. Yo quiero ser un vaso para usos honrosos, un vaso santificado, o sea, un vaso apartado, pero también un vaso útil para el Señor, preparado para toda buena obra. 3 características. Vaso número 1, para honra. Vaso santificado, o sea, apartado para Dios, pero también un vaso útil para el Señor. Y entonces, como te había dicho, esta noche el mensaje es los vasos de honra. A la luz de la palabra, hay 5 vasos de honra. 5 vasos de honra. Y quiero que me acompañes a que veamos el primero. Juan capítulo 7, versículo 37. Juan capítulo 7, versículo 37. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Óyelo bien. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Entonces, el primer vaso que yo veo es el vaso de honra. Jesús vino del cielo a la tierra. Filipenses dice que tomó forma de hombre, se despojó de su gloria y tomó forma de hombre. No escatimó el ser igual o semejante a Dios como cosa a que aferrarse. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Entonces, hermano, Jesús vino con un propósito a esta tierra. Pero cuando vino a la tierra fue tentado. ¿Te recuerdas que después de haber estado en el Jordán y haber sido bautizado por Juan el Bautista, es llevado al desierto por el Espíritu? Y fue tentado porque estuvo en ayuno 40 días y 40 noches. Y vino 3 veces el tentador a él, a tentarle el cuerpo, a tentarle el alma y a tentarle el espíritu. 3 tentaciones. Y Jesús venció por el escrito está. Pero lo que me llama la atención es en este pasaje
que Jesús exclama a gran voz y dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Entonces tú puedes ver a Jesús como un vaso, pero era un vaso lleno de agua. Pero no está hablando del agua natural, sino del agua espiritual. Y dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Entonces Jesús era un vaso para usos honrosos, pero no perdió su predestinación, no perdió su propósito, mantuvo siempre su mirada en el propósito eterno. Él venía a esta tierra a cumplir un propósito, a ser el Cordero Pascual, a venir a morir en la cruz del Calvario por amor a la humanidad, a dar su vida por amor al hombre. Ese era su propósito. Cuando Jesús está en el Getsemaní, Jesús dice, Señor, que pase esta copa de mí, pero hágase tu voluntad y no la mía. Entregó su voluntad. ¿Por qué? Porque él sabía cuál era el propósito por el cual Jesús había venido a esta tierra. Y entonces dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y que beba. Y quiero compartirte que había una costumbre hebrea. La costumbre era que cuando tú me invitabas a tu casa, yo llegaba y en la puerta tú ponías, tú establecías, tú colocabas unos vasos llenos de agua para que entonces yo pudiese lavarme las manos, pudiese agarrar un poco de agua y beber, porque venía de afuera, venía de la calle y había mucho calor. Entonces, si yo te invitaba a ti a mi casa, en la entrada, en la puerta principal de mi casa, yo colocaba varios vasos llenos de agua. Uno para lavarte las manos y otro para que tú bebieses agua, porque era la costumbre. Entonces se ponían en las puertas de las casas, a la entrada, los mejores vasos. ¿Por qué? Porque los invitados entraban y porque los invitados se iban a servir con esos vasos. Y entonces no ibas a poner tus vasos quebrados, sino ibas a poner los mejores vasos que tú tuvieses. Y entonces, ¿qué es lo hermoso? Y te quiero dar la base. Lucas 7:44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, porque Jesús entró a la casa de Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. O sea que tú entrabas, te lavabas las manos, te lavabas los pies porque venías de un lugar. En ese entonces el calzado que se usaba era un tipo de sandalias. Se ensuciaban tus pies por el polvo, ¿sí? Y entonces tenías que lavarte las manos, lavarte los pies y te ponían agua para que incluso bebieras, para calmar tu sed. Pero cuando Jesús entra a esta casa de Simón el leproso, entró una mujer y derramó un nardo puro sobre él. Y entonces, vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Entonces, número 1, necesitamos limpiarnos como vasos para ser vasos de honra. Porque en la entrada de cada casa se colocaban los mejores vasos. Y ese vaso tenía una función. La función específica era estar lleno de agua para poder darle al invitado de honor y que saciase su sed, que se lavase las manos y que se lavase los pies. Y te recuerdo entonces lo que dice 2 de Timoteo 2:21. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? ¿Qué significa ser vaso de honra? Significa que tú te tienes que preparar y pedirle al Señor que seas lleno del agua de la palabra, porque el agua representa la palabra. Mire qué rico es cuando de repente a mediodía tú llegas a una casa porque vas a hacer un mandado, porque te invitaron a comer, porque pasas a ver a algún hermano y de repente el hermano o la persona que te invitó abre su refri
y saca agua fresca, agua fría, y te sirve en un vaso y te dice, tómelo. Y tú agarras ese vaso y bebes agua fresca. ¡Qué rico se siente! Entonces, ahora quiero decirte, ¿quiénes son esos vasos de honra? Son aquellos vasos que se llenan con el agua que es la palabra de Dios. El agua fresca que es la palabra de Dios. Bienaventurados los pies que anuncian las buenas nuevas traídas de lejanas tierras. Son como agua fresca para el alma sedienta. O sea, el vaso de honra se deja llenar del agua que es la palabra. Tiene comunión con el Señor, tiene comunión con el Espíritu Santo. Entonces es un vaso que va a dar siempre en su boca. Va a haber una palabra fresca, una palabra de vida, una palabra de fortaleza. Una palabra de exhortación, pero con amor. Una palabra de bendición para un amigo, una amiga, un compañero de trabajo, un compañero de universidad, para un hermano, una hermana. Va a ser aquel hombre, aquella mujer que siempre va a tener una palabra de Dios para una vida, para un alma que está sedienta, para un alma que está angustiada, para un alma que está preocupada, para un alma que está afligida. Ese es el vaso de honra. Son aquellos hermanos de las congregaciones que siempre escudriñan la palabra, que siempre tienen comunión con el Señor, que siempre tienen relación y que en todas las situaciones que pasan ven el propósito de Dios y siempre tienen un testimonio que contar y una palabra de bendición y una palabra de vida y una palabra para levantar el ánimo del alma angustiada o afligida. Primer vaso, vaso de honra. Segundo vaso, Romanos capítulo 9, versículo 23. Vasos de misericordia. Óigalo bien, Romanos 9, 23, la Reina Valera contemporánea. Dice, y que sí, para dar a conocer las riquezas de su gloria, se las mostró a los vasos de misericordia que él de antemano preparó para esa gloria. O sea, que de antemano Dios preparó tu vida y preparó mi vida en la preexistencia. Antes que viniésemos a esta tierra y tuviésemos cuerpo, ¿sí? Como espíritus, Él nos preparó. Y entonces cuando venimos a esta tierra, no todos son vasos de misericordia, pero hay muchos en medio de nosotros. Y entonces, ¿qué es este vaso? Es aquel que el Señor preparó. Se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria. Óigalo bien. ¿Y qué significa misericordia? Usted lo sabe, amor a la miseria. Y entonces, ¿qué es este vaso de misericordia? Es aquel que siempre cuenta las maravillas, los prodigios y el testimonio de lo que el Señor ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en sus vidas. Son aquellos hermanos, son aquellas hermanas que siempre el testimonio de la restauración familiar, de la restauración matrimonial, de la restauración económica, de la restauración de la salud, son aquellos que siempre dan testimonio de cómo era su vida antes de Cristo, cómo era su vida aún con Cristo en momentos difíciles y cómo vieron la mano de Dios y cómo vieron la provisión de Dios y cómo vieron la sanidad de Dios y cómo vieron la restauración de Dios y cómo vieron la restitución de Dios y cómo vieron el poder de Dios a favor de sus vidas. Son hermanos y hermanas que siempre cuentan testimonios vivos de lo que Dios está haciendo en sus vidas y seguirá haciendo. Son aquellos hermanos que aman las almas. Son aquellos hermanos y hermanas que siempre tienen amor, entrañas de misericordia por el alma perdida, por el alma que está sedienta, por el alma que está angustiada, por el alma que está afligida. Y entonces siempre van a dar un testimonio de la grandeza de Dios en sus vidas. Hermanos, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído testificante al verbo de Dios.
No podemos callar, todos tenemos que contar testimonios de la grandeza, del poder, del amor, de la misericordia, de la restauración, de la restitución de Dios en nuestras vidas. Entonces, estos vasos de misericordia son aquellos que siempre, en un compañero de trabajo, un compañero de estudio, un hermano de la congregación que de repente está pasando por un momento difícil, siempre tienen una palabra de aliento, siempre tienen un testimonio, siempre van a testificar de lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque tienen amor a las almas. Y entonces yo veo a la luz de la palabra Lucas 10:30, como Jesucristo se pone a hablar con un hombre y le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y entonces Jesús le empieza a hablar, pero este hombre cree que todo lo que Jesús le está diciendo, él ya lo sabe hacer y lo ha hecho. Y entonces Jesús le habla y le enseña por medio de una parábola. Un hombre descendió a Jericó y luego ese hombre fue golpeado por ladrones, herido por ladrones. Mire lo que le dice el Señor Jesús. Y entonces descendió un sacerdote que pasó por el camino, pero pasó de largo. Luego un levita y también pasó de largo. Pero luego un samaritano. Fíjese, y el Señor estaba hablando con un judío. Y usted sabe que los judíos y los samaritanos no se llevan, no hay buena comunicación. Entonces le dice: un samaritano pasó, vio al hombre golpeado, se bajó de su cabalgadura, tomó al hombre, tomó vino, le echó vino en sus heridas, luego le echó aceite, luego lo vendó, lo subió a su cabalgadura y lo llevó al mesonero, sacó dinero y le paga al mesonero y le dice: cuida de él, y si cuando yo regreso te debo algo, te pagaré. Aquí hay 2 denarios. La parábola del buen samaritano refleja el carácter de Jesucristo para la humanidad. Porque ese hombre golpeado, herido, maltratado, son todos los hombres que han sido golpeados, heridos, maltratados en su alma. Pero vino el buen samaritano, que es Jesucristo, y trajo vino y trajo aceite y vendó nuestras heridas. Y nos lleva con el mesonero, que es el Espíritu Santo, y le dice: cuida, y le da 2 denarios. Y 2 denarios tienen mucho significado, porque número 1 representa el pago que él hizo en la cruz del Calvario, su sangre y su cuerpo, sangre derramada y cuerpo entregado por amor a nosotros. Él pagó en la cruz del Calvario y se anuló toda acta, ¿sí?, de maldición en contra de nosotros. Él se hizo maldición para que nosotros fuésemos bendición. Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos en el Señor. Pero sabe que también estos 2 denarios representan 2 años, 2000 años. Entonces le paga al mesonero, le dice: te pago 2 denarios. Y cuando regrese, o sea, ya pasaron 2000 años, 2 denarios. Si aún te tengo que pagar, yo te pagaré. Pero atiende a este hombre. Ese hombre representa toda la humanidad. Y entonces podemos ver el carácter de Cristo en nuestras vidas. Pero ahora, viéndolo a nivel tierra, plano horizontal, son esos hombres, son esos hermanos y hermanas que ayudan al necesitado espiritualmente. Aquel hombre, aquella mujer que espiritualmente está destruido, que está tirado, que está golpeado en su alma, que le dan una palabra de fortaleza, le dan gozo, comparten del gozo que tienen, el aceite, la unción que tienen, vendan sus heridas y lo llevan a una congregación y lo entregan al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo obre en esa restauración, para que el Espíritu Santo levante ese corazón, restaure esa vida. Mire qué hermoso es. Son aquellos hermanos que cuando esa persona aún no tiene para comer, no tiene para vestir, hermano, le dan abrigo, le dan comida. ¿Por qué? Porque tienen recursos disponibles para bendecir a otros. Mira, hermano, qué tan importante es la bendición en dar que en recibir. Es mejor dar que recibir. Pero muchas veces nosotros queremos solo recibir y nunca damos. Hermano, yo te invito y te reto esta noche para que tú le digas: Señor, aquí tengo esto.
Y con esta ofrenda, con estos víveres, yo quiero bendecir una vida. Yo quiero bendecir una familia, yo quiero bendecir un hogar, yo quiero bendecir un hermano. Y mejor si es a alguien que tú no conoces. Y mira qué bendición es el poder dar y el poder bendecir a alguien que está realmente necesitado. Y decirle, Cristo le ama. Tenga estas sus 5 libras de azúcar, estas sus 5 libras de frijol, estas sus 2 libras de pollo. Se lo regalo, pero Cristo le ama. Hermano, vas a impactar. Porque entonces, mira lo que le dice cuando el Señor le pregunta a este hombre, ¿quién de los 3 crees que fue el prójimo? Y yo lo leo, Lucas capítulo 10, versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Y sabe qué le contesta a este judío? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Óigalo bien, el que usó de misericordia con él. Ese fue el prójimo. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, hermano, aquí quiero sentar algo doctrinal. ¿Quién es tu prójimo? Óyelo bien, ¿quién es tu prójimo? No es tu vecino. Oye lo que estoy diciendo. No es tu compañero de trabajo. No es tu compañero de estudio. ¿Quién es tu prójimo? Tu prójimo doctrinalmente es aquel que siempre hace misericordia con otros. Ese es tu prójimo. O sea, no todos son nuestros prójimos. Y esa es una base doctrinal que te quiero aclarar esta noche. Tu prójimo es aquel que siempre hace misericordia con otros. Porque eso fue lo que el Señor le preguntó. ¿Quién es tu prójimo? Ah, el que usó de misericordia con él. Muy bien, ahora ve y haz tú lo mismo. Entonces, vasos de misericordia son aquellos que siempre están dispuestos a ayudar al que está tirado espiritualmente, aquel que se ha quedado rendido, aquel o aquella que ya no quiere caminar en el evangelio, aquel o aquella que se siente angustiado, desolado, desesperado y que ya no quiere avanzar y que siempre está extendiendo mano para levantarlo, para fortalecer, dando una palabra de aliento, una palabra de vida, dando testimonio, bendiciendo una vida, bendiciendo un corazón. Óyelo bien, son vasos de misericordia. Pidámosle al Señor que nos llene y que ponga en nosotros entrañas de misericordia para poder ayudar a otros. Gloria a Dios. Tercer vaso, vasos escogidos. Vasos escogidos. Hechos capítulo 9, versículo 15, Biblia Jubileo, versión Jubileo. Hechos capítulo 9, versículo 15, Biblia o versión Jubileo. Y le dijo el Señor, ve, porque vaso escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Mira qué tremendo. Aquí está narrando la conversión de Saulo de Tarso. ¿Quién quería estar con Saulo? Hermano, de los creyentes, nadie. Porque Saulo, solamente te cuento sus antecedentes, entraba a las casas, entraba, hermano, a las iglesias, sacaba a los cristianos y los entregaba a los alguaciles. Aun cuando los latigaban o los apedreaban, él se gozaba, porque según él le estaba sirviendo al Señor. Saulo, óigalo bien, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Hermano, Saulo era un hombre lleno de religiosidad, pero no conocía al Señor, no tenía una experiencia personal con el Señor. Ahora Jesús le sale a su encuentro, camino a Damasco, y tiene una experiencia con el Señor, pero Saulo se queda por 72 horas ciego. Y entonces, como Dios siempre tiene sus vasos de misericordia, Dios siempre tiene sus vasos de honra, le habla a un hombre que vivía en Damasco llamado Ananías, y le da una instrucción clara y le dice, ve y vas a llegar a tal lugar y vas a orar por la vida de Saulo. Y entonces cuando Ananías recibe la instrucción del Señor, dice, Saulo, el que persigue a la iglesia, el asesino de los creyentes. Y entonces oiga lo que el Espíritu le dice. Y le dijo el Señor, ve,
porque vaso escogido me es este. Tercer vaso, vasos escogidos. A tus ojos y a mis ojos, muchas veces hemos descalificado a muchos hombres o a muchas mujeres, creyendo, este hombre no cambia, esta mujer no cambia. Este hombre está buscando a Dios, pero nunca va a cambiar. Cuando tú ves a un hombre o ves a una mujer que de repente camina un paso hacia adelante en el Señor y retrocede 20, tú y yo, en nuestra humanidad, tendemos a señalar, a juzgar o muchas veces hasta condenar. Y decimos, qué bueno puede salir de este hombre, qué bueno puede salir de esta mujer. ¿Sabes? Saulo de Tarso, nadie daba algo por él. ¿Sabes por qué? Porque Saulo era asesino, perseguidor de la iglesia, un hombre que estaba en contra de la iglesia, pero para Dios era vaso escogido. Y entonces Ananías, siendo un hombre obediente y un siervo obediente, un siervo que era un vaso de misericordia, un vaso de honra, le obedece al Espíritu y llega a ese lugar. Y le dice a Saulo, vengo a orar por ti. Pero ya Dios le había hablado a Saulo que llegaría un hombre a orar por él. Y entonces Ananías va porque el Espíritu le dice, porque vaso escogido me es este. Entonces, hermano, quiero decirte algo. Dios maneja un principio divino y precioso. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27. Desde el 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. O sea, que si tú crees que Dios te escogió a ti porque tú eres una joya preciosa y hermosa, quizá tú y yo estamos muy equivocados. Porque el apóstol Pablo nos está diciendo lo necio del mundo. Óigalo bien, lo necio del mundo, lo vil del mundo, ¿sí? Lo vil del mundo, lo débil del mundo y lo menospreciado del mundo. Lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Entonces quiere decir que, hermano, cuando muchos rechazaban a Saulo, Dios había puesto su mirada en Saulo, porque vaso escogido era Saulo y es Saulo. Entonces, ¿qué significa eso? Hermano, que tú y yo somos vasos escogidos de Dios. No por nuestras obras para que nadie se jacte, no por nuestra forma de ser para que nadie se jacte, no por nuestra sabiduría, no, hermano, sino porque Dios tiene un principio que escoge lo vil, lo débil, lo menospreciado, ¿sí? Escoge Dios, lo necio, escoge Dios. Y entonces Saulo era un vaso escogido para Dios, porque Dios tenía un propósito grande. Y por eso se maravillan las personas cuando dice, cuando yo me imagino que dijeron, pero ¿quién es el que está predicando en Decápolis? El Gadareno, aquel que estaba desnudo, aquel que vivía entre cárceles, aquel que estaba con cepos, aquel que vivía en medio de cementerios. Ahora él está predicando y hablando de un Jesús de Nazaret. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo había escogido y había llegado ese día. Era el día de la liberación del Gadareno, porque el Gadareno era vaso escogido para Dios. Y se convirtió en un hombre evangelista porque fue a predicar a Decápolis, 10 ciudades. La pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿qué doctrina recibió el Gadareno? ¿Cuántas clases tuvo de enseñanza para ir a predicar? ¿O con su testimonio se convertían las personas? Porque él, yo me imagino, déjeme pensar por un momento, que él decía, yo soy el que vivía en los sepulcros. Yo soy aquel hombre que
tomaba, que me mantenía borracho, aquel hombre que era drogadicto, aquel hombre violento, aquel hombre que había perdido ya el pudor, la vergüenza, aquel hombre que estaba desnudo en medio de los cementerios. Pero un día llegó Jesús de Nazaret, y ese Jesús de Nazaret me liberó por la palabra que salió de su boca. Y entonces yo volví en sí. Y ahora yo predico a ese Jesús de Nazaret, a ese Jesús que salva, a ese Jesús que restaura, a ese Jesús que perdona, a ese Jesús que limpia, a ese Jesús que restituye. Porque déjeme pensar, el gadareno tenía familia, pero había perdido sus 5 sentidos. Estaba ya viviendo solo, había abandonado a su esposa, había abandonado a sus hijos, estaba endemoniado. Ese hombre tenía 3,000 demonios en promedio en su cuerpo, porque, oye, era una legión. ¿Cómo te llamas? Legión me llamo, dijo Jesús. Dijo ese hombre a Jesús, legión me llamo. Entonces, hermano, ese era un hombre que había perdido sus cabales. Pero después de ser un vaso, oye, de deshonra, Dios lo convierte en un vaso de honra, porque se empezó a predicar y a enseñar las buenas nuevas. Entonces, ¿quiénes son los vasos escogidos? Son aquellos que saben que van a servir en el reino de los cielos. Son aquellos que dicen, Señor, yo vine a esta tierra con un propósito, y aunque su propósito no le haya sido revelado al 100, saben que Dios los trajo a esta tierra con un propósito. Saben que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y entonces le dicen, Señor, aquí está mi tiempo, aquí está mi vida, y úsame para usos honrosos. Usa mi boca, mi mente, mi corazón, mis manos, mis pies, para bendecir a otros. Saben que le van a servir al Señor, que fueron apartados y que han sido llamados y que han sido escogidos para el servicio del reino de los cielos. Un vaso escogido. Hermano, Saulo de Tarso recibió 39 latigazos en su espalda. Ahí era para apostatar y decir, porque esos látigos, hermano, tenían en la punta unas como, podría decir, como garras, que cuando golpeaban la espalda se quedaban prendidas en la piel, y cuando jalaban el látigo les jalaba el pedazo de piel o de carne. Entonces mire qué tremendo. Él recibió 40 menos 1, dice la palabra, 39 latigazos. Ahí era para apostatar y decir, yo ya no sigo a Cristo, yo niego a Cristo. Pero Saulo sabía su propósito y su llamado. Saulo estuvo muchas veces en las cárceles, con prisión, en medio de prisiones. Pero él decía, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Saulo de Tarso, hermanos amados, fue perseguido, fue herido, fue maltratado, fue golpeado. Él escribe, hermano, en una de las cartas los sufrimientos de un apóstol. Pero él sabía cuál era su propósito, hermano. Su propósito, un apóstol, perito, arquitecto de la iglesia, que escribió 14 cartas apostólicas donde sienta la doctrina apostólica para la iglesia de Cristo, hermano amado. Mire qué hermoso. Pero ¿quién iba a decir en ese entonces que Saulo se convertiría en un vaso escogido? Era el escogido de Dios. Si usted ve el currículum de Juan, ¿por qué no fue Juan llamado el perito arquitecto de la iglesia? ¿O por qué, si usted ve el recorrido de Pedro, por qué no a Pedro le llaman el perito arquitecto de la iglesia? No, el Señor ya tenía establecido que era Saulo, porque era un vaso escogido. En otras palabras, no menosprecies lo que ven tus ojos, porque delante de ti quizá puede estar un apóstol en el futuro, pero que en ese momento delante de ti puede ser una persona que está ebria, una persona que tiene problemas con el alcohol, que tiene problemas con la droga, una persona que es mentiroso, que es estafador. Pero delante de los ojos de Dios, ese hombre puede ser un ministro primario, puede ser un siervo de Dios. Entonces, hermano, no veas lo que tienes frente a tus ojos, sino por el Espíritu veamos lo que hay en el corazón. Jehová Dios no ve lo que tiene frente a sus ojos. Jehová Dios pesa y ve lo que hay en cada corazón. Este es un vaso escogido.
Y tú y yo estamos en este reino. Fuimos escogidos, no por obras, no por lo que hicimos, hermano. Fuimos escogidos porque a Dios así le plació escogerte a ti y escogerme a mí con un propósito divino en esta tierra. Vaso escogido eres tú, vaso escogido soy yo para cumplir un propósito divino en esta tierra. Cuarto vaso, rápidamente, Marcos capítulo 14, versículo 3, Reina Valera contemporánea. Mientras Jesús estaba en Betania sentado a la mesa en la casa de Simón el leproso, llegó una mujer, óigalo esto, llevaba un vaso de alabastro con perfume de nardo puro, que era muy costoso. Rompió el vaso de alabastro y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. ¿Sabes qué significa esto? Los vasos quebrados. Ya vimos vaso número 1 de honra. Número 2, vaso de misericordia. Número 3, vaso escogido. Pero ahora número 4, vasos quebrados. ¿Cómo así? Vasos quebrados. Porque, hermano, en la antigüedad los vasos que se usaban eran de madera, pero también eran de barro. Y entonces, cada cierto tiempo, esas personas iban a la casa del alfarero. Y entonces le decían, mire, este es un vaso que a mí me sirve para atender, por ejemplo, a los que llegan a mi casa y darles agua. Sin embargo, por tanto uso, este vaso se ha rajado o este vaso se ha quebrado. Y entonces este vaso, la punta, ¿sí?, se le rajó o la oreja se le quebró. ¿Y qué hacía el alfarero? Era restaurar ese vaso. Y entonces el alfarero agarraba su cepillo y limpiaba ese vaso de barro, ¿sí? Lo limpiaba con el cepillo. Pero ¿qué más también hacía el alfarero? Luego lo lijaba y luego empezaba nuevamente a preparar barro y a arreglar la oreja, la esquina, la boquilla del barro. Y ya luego lo volvía a lijar otra vez y lo metía al horno. Lo sacaba del horno, lo lijaba otra vez y de repente lo pintaba y el vaso ya era restaurado. De un vaso quebrado, de un vaso rajado, de un vaso quizá que estaba mal, golpeado, ahora pasaban a ser un vaso restaurado y un vaso trabajado. ¿Qué representa eso? Todos nosotros, cuando servimos en la obra de Dios, nos cansamos, nos fatigamos, nos angustiamos, nos molestamos muchas veces porque, hermano pastor, mire, solo yo canto y nadie canta, solo yo toco y nadie más me ayuda, solo yo limpio y nadie más. Y entonces muchas veces el servicio se convierte en carga. El servicio, hermano, muchas veces tenemos roces entre hermanos, que lamentablemente se da eso en las congregaciones. Y entonces yo ya no quiero ir a la iglesia porque esa hermana dijo que yo no hacía bien las cosas. No, yo ya no voy a ir a la iglesia porque el hermano pastor no agradece el servicio que yo hago, el esfuerzo que yo hago en servir en niños, en sala cuna, en diaconado, en alabanza, en visitación, en damas, etcétera, etcétera. Y entonces tu vaso se empieza a desgastar, tu vaso se empieza a ensuciar. Y es necesario que tú, como ese vaso, llegues a la casa del alfarero. ¿Y quién es el alfarero? Es el Señor a través del Espíritu Santo que está obrando en nosotros. Y ese vaso, ¿qué hacen con ese vaso? Lo limpian, lo lijan, lo cepillan, lo vuelven a meter al horno, lo sacan otra vez y, hermano, ese vaso queda otra vez bien restaurado para seguir usándolo. Así hace el Señor en nuestras vidas. Y cuando tú y yo nos dejamos trabajar, y cuando tú y yo vamos a la casa del Señor, y cuando tú y yo vamos a las manos del alfarero, ¿sabes qué significa? Que nos estamos humillando ante las manos de ese alfarero. Porque quizá el servicio te ha cargado, el servicio quizá te ha decepcionado, el servicio quizá te ha frustrado, porque tú haces bien las cosas y en lugar de que te feliciten, te regañan, te llaman la atención. Y entonces tú te sientes cansado, cargado, angustiado, pero es necesario que como vaso, número 1, te vacíen. Entonces, este hombre que tiene un vaso en su casa y que le sirve, porque en ese vaso deposita agua, deposita leche, deposita miel, deposita trigo, lo primero que hace es vaciarlo.
Y luego lo lleva a la casa del alfarero. Y en la casa del alfarero lo cepillan, lo limpian, lo meten al horno, lo trabajan, lo restauran y luego lo regresan nuevamente con su dueño. Y entonces, hermano, eso es cuando tú y yo nos humillamos y dejamos que el Señor trabaje en nuestras vidas. Dejamos que el Señor obre en nuestras vidas. Es cuando tú cierras tus labios y ya no le reclamas y ya no le preguntas, sino solo dejas que el Espíritu Santo trabaje de adentro hacia afuera y quite todo aquello que no le agrada al Señor de tu vida ni de mi vida. Y somos restaurados. Y una vez más, hermano, ese vaso queda otra vez limpio, hermoso, brillante, porque ya fue lijado nuevamente, porque ya fue pintado, ya fue metido al horno y otra vez se lo devuelven a su dueño. Y el dueño, hermano, yo me imagino que agarra su vaso y se lo lleva a su casa y lo usa para usos honrosos, porque han restaurado ese vaso precioso que antes estaba herido, que antes estaba rajado, que antes había sido golpeado quizá de la boquilla. Ha sido restaurado. Es lo mismo que hace Dios. Cuando tú te sientes quebrado, cuando tú sientes que ya no sirves para nada, cuando tú sientes que sobras en este evangelio, lo que necesitas es llegar a la casa del alfarero y decirle: Señor, aquí estoy. Trabájame de nuevo, límpiame, porque quizá el orgullo, la autosuficiencia, la vanidad ha llegado a tu corazón y entonces necesitas humillarte delante de Dios para que el alfarero trabaje en tu vida de adentro hacia afuera y te vuelva a ser un vaso hermoso para usos honrosos. Quiero leer Isaías 43:2. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Aguas profundas. Cuando uno se mete a una piscina, hermano, y uno sabe nadar y no siente el suelo, y entonces uno dice: aquí hay 2 o 3 metros de altura. Pero cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, óigalo bien, ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. He leído la nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente, Isaías 43:2. Qué hermoso. Pasaremos por las aguas profundas y los ríos de dificultades no nos ahogarán. Pasaremos por el fuego de la opresión, mas no nos quemarán, ni las llamas nos consumirán. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Y el quinto vaso, vasos limpios. Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tú eres un vaso de barro, yo soy un vaso de barro. Pero el vaso puede estar sucio por dentro, necesita ser limpio por dentro y limpio por fuera. Entonces Jesús, en las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, dice: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Necesitamos limpiar nuestro vaso para tener el privilegio un día de poder ver a Jesucristo en esos faneros, en esas apariciones, y poderlo ver ese día glorioso en la parucía. Óyelo bien. Los religiosos vivían de una vida de apariencia. Los fariseos vivían de una vida de apariencia. Les agradaba quedar bien delante de los ojos del pueblo. Pero el Señor en Lucas 11:39 dice: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de maldad. ¿Qué necesitamos? Ser vasos limpios. Y termino, segunda de Timoteo 2:21. Si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Porque entonces, hermano, vas a ser un vaso limpio para usos honrosos, útil para el Señor y apartado para Dios. Entonces, 5 vasos de honra. 5 vasos de honra. Vaso de honra número 1.
vaso de misericordia número 2, vaso escogido número 3, vaso quebrado número 4, porque necesitamos ser restaurados, hermano. Necesitamos meternos a la casa del alfarero. Y número 5, vasos limpios, para que la gloria del Señor se manifieste en nuestras vidas. Termino leyéndote nuevamente 2 de Timoteo 2:20. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Mi anhelo como pastor, hermano, mi anhelo como un siervo de Dios es que tú y yo seamos un vaso útil, apartado y de uso honroso para el Señor, santificado para Dios. Pero vamos a ser un vaso de honra para Dios. Y dependerá de ti y dependerá de mí. Yo quiero ser un vaso de honra, número 1, santificado, número 2, y útil para el Señor. Pero para eso necesito decirle al Señor: limpia mi vaso, limpia mi vida. Aquí está mi vida. Y dejar que el Espíritu Santo trabaje en mi corazón. Quiero bendecir tu vida esta noche. Que esta palabra edifique tu corazón, edifique tu vida, y recordarte que tú eres un vaso para usos honrosos. Eres un vaso de misericordia. Eres un vaso escogido. Eres un vaso que necesita estar en la casa del alfarero para ser restaurado. Pero también eres un vaso limpio para usos honrosos. Padre, gracias por tu palabra, por tu bendición esta noche. Yo te ruego y te suplico por cada vida y cada corazón, por tu pueblo, para que tú fortalezcas sus corazones, tú fortalezcas, Padre, sus vidas, y para que podamos comprender, Señor, la gracia, la misericordia derramada en nuestras vidas, y poder entender, Señor, que hemos sido llamados con un propósito eterno. Bendice, Señor, cada oveja, bendice cada familia, cada joven, cada niño, cada señorita, cada hermano, cada hermana, cada familia, cada matrimonio, y ministra fuerzas nuevas para seguir adelante. Señor, te decimos esta noche, queremos ser vasos para usos honrosos. Límpianos, Espíritu Santo, y que cada día podamos meditar en nuestros corazones y estar en la casa del alfarero para ser restaurados y levantados, purificados para usos honrosos, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por las familias, por los hogares, por cada necesidad. Glorifica tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, recordarte que el día de mañana tenemos oración e intercesión a partir de las 7:30 de la noche. Únete al Facebook Live para que juntos oremos y clamemos como pueblo del Señor. Y nuevamente invitarte para que el día jueves preparemos nuestro corazón para recibir el consejo de la palabra del Señor. El Señor bendiga tu vida esta noche. Aleluya.